Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy se ha celebrado. En primer lugar, como bien sabéis, es mi primera rueda de prensa como portavoz del Gobierno de la Junta de Extremadura. Algunos ya me conocéis, otros no, pero quiero transmitiros para nosotros la importancia que tienen los medios de comunicación en un sistema democrático. Son fundamentales para que haya pluralidad, para que haya libertad y fundamentalmente para consolidar la democracia. Por tanto, desde esta portavocía, que sepáis que me tenéis a vuestra entera disposición con total transparencia para poder colaborar y para que podáis vosotros hacer el trabajo de la mejor manera posible. Hoy queríamos resaltar, y creo que es un día muy importante, la vacunación pediátrica. En Extremadura hoy ha comenzado la vacunación en los colegios. Concretamente, en el día de hoy se vacunarán a 5.000 niños. Hasta el día 22 ese será el ritmo de media para llegar a esas 30.000 dosis antes del día 22. Y yo quiero hacer, en nombre de la Junta de Extremadura, un agradecimiento a los padres y a las madres extremeñas. Son de media el 95% de autorizaciones la que los padres y las madres han firmado para que esos niños y esas niñas se puedan vacunar. En algunos colegios se está llegando hasta el 100% de autorizaciones. Y esto de verdad nos llena de satisfacción como extremeños, nos llena de orgullo, porque es una respuesta masiva de los padres y las madres a la vacunación. Hace 2 días lo decíamos y lo decía el presidente, el mejor regalo que los nietos y las nietas le pueden hacer a sus abuelos y a sus abuelas es vacunarse. Yo creo que los padres y las madres de Extremadura lo han entendido perfectamente. Hemos sido una de las comunidades autónomas que más vacunación han tenido y yo creo que en la vacunación pediátrica también va a ser así. Así que nuestro enorme agradecimiento a los padres y a las madres de Extremadura. Queríamos también hacer un reconocimiento hoy al restaurante Versátil de Zarza de Granadilla, que obtuvo anoche una estrella Michelin. Y esto es muy importante, porque esto no solamente es un reconocimiento, que también al restaurante Versátil, yo creo que es un reconocimiento a que el turismo y la gastronomía en Extremadura se está haciendo muy bien. Está habiendo un cambio en los últimos años muy importante en el turismo, en la gastronomía, que está haciendo que en puentes, como el pasado puente de la Constitución, Extremadura prácticamente estuviera lleno. Y esto es fundamental para la creación de riqueza y para la creación de empleo en nuestra región. Y hablando de empleo y hablando de riqueza, es importante también el anuncio o la aprobación que ayer hizo el Consejo de Ministros, en el que nuevamente se aprobó una partida de 40 millones de euros para el mantenimiento de la línea ferroviaria Badajoz-Plasencia. Esto significa que estamos más cerca de que la línea de alta velocidad Plasencia-Badajoz sea una realidad. Y como dijo la ministra, precisamente en esta sala hace pocos días, lo importante es que en los próximos meses se va a cumplir el compromiso que tanto anhelamos los extremeños y las extremeñas. En el orden del día del Consejo ya de Gobierno de la Junta de Extremadura, propiamente dicho, y haciendo referencia a esos asuntos, el Consejo de Gobierno, como ustedes ya conocen, el pasado 18 de noviembre, la Mesa General de Negociación de la Administración aprobó la Oferta Pública de Empleo 2021. Oferta que fue ratificada en las mesas sectoriales de cada ámbito, Administración General, Educación y Sanidad. En total, la oferta pública de empleo queda con 1.917 plazas, de las cuales 1.515 corresponden a la oferta ordinaria, 402 a tasas adicionales de los sectores sanitarios y educativo. Hoy el Consejo de Gobierno, por tanto, aprueba
la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura para el año 2021. La oferta pública de empleo constituye un instrumento del que dispone la Administración para programar las necesidades de personal, pero fundamentalmente para fortalecer con ese personal los servicios públicos y garantizar los mejores servicios a los extremeños y a las extremeñas. Esta oferta de empleo se han aplicado las tasas de reposición que nos permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que se sitúan en el 110% a los sectores prioritarios y el 100% para los no prioritarios. Respecto a igualdad, se han aprobado dos convocatorias que creemos que son muy importantes. La primera de ellas es la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos y mancomunidades para el funcionamiento de las oficinas de igualdad y violencia de género correspondiente a las anualidades 2022, 2023 y 2024. Tiene un presupuesto de 5.790.000 euros. Con esta convocatoria queremos cumplir tres objetivos fundamentalmente, que es consolidar el funcionamiento de los servicios que tan maravillosamente bien están prestando la red de oficinas de igualdad y violencia de género. Queremos también optimizar la gestión de políticas públicas de igualdad en el ámbito territorial y seguir, y esto es fundamental, seguir profundizando en la sensibilización, en la prevención y en la atención a las víctimas de la violencia de género. Por tanto, como digo, son casi 5.800.000 euros para las próximas 3 anualidades para seguir trabajando, y esto es fundamental, en la lucha contra la violencia de género. Dentro también de la Consejería de Igualdad y Cooperación se han aprobado las ayudas para el desarrollo de proyectos de interés general a asociaciones juveniles, con un presupuesto de 625.000 euros. Estas ayudas, esta convocatoria de ayudas a asociaciones juveniles, que son tradicionales en la Junta de Extremadura, pero que queríamos destacar que en los últimos años, con los gobiernos de Guillermo Fernández Vara, esa cuantía ha ido prácticamente todos los años creciendo. Nosotros entendemos que apostar por las asociaciones juveniles es apostar por su autonomía, pero también es un vivero importante para que de esas asociaciones salgan los próximos líderes de esta región, porque crear liderazgos en el mundo juvenil es fundamental. En cuanto a agricultura, se ha aprobado un paquete de ayudas para la contratación de obras, acondicionamiento y mejora de caminos rurales por valor de 984.527 euros. Concretamente, se va a actuar en los términos municipales de Bodonal de la Sierra, Carcaboso, Jarandilla, Villasbuenas de Gata, Mesas de Ibor y Tamurejo, y tienen un periodo de ejecución de entre 3 y 6 meses. En muchos consejos de gobierno, en muchas ruedas de prensa, han venido precisamente este tipo de cuestiones, caminos rurales. Y yo quiero poner aquí el acento, porque a fecha de hoy se han licitado 239 proyectos, cuyo importe total asciende a la cantidad de 54 millones de euros, de los cuales ya se han adjudicado 199 proyectos por un total de 30 millones. Es decir, la Junta de Extremadura lleva invertido 30 millones de euros en mejoras de caminos rurales. E invertir en caminos rurales, y eso lo saben bien los alcaldes y las alcaldesas, es invertir en mejorar nuestra agricultura, es invertir en mejorar nuestra ganadería, pero también es invertir, y eso también lo saben muy bien nuestros compañeros y compañeras alcaldesas, es invertir en la prevención de incendios, porque los caminos rurales es una de las mejores soluciones para prevenir incendios. Y en cuanto a agricultura, hoy ha salido algo que nos parece muy importante, sobre todo a una región en la que el peso del Producto Interior Bruto en la agricultura es tan importante. Y estoy hablando de que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley de la Cadena Alimentaria. Y yo creo que esto es una muy buena respuesta por parte del Gobierno de España a las justas reivindicaciones que los agricultores y que los ganaderos han hecho en los últimos tiempos. Por eso nosotros esperamos desde la Junta de Extremadura que esta ley reconozca
el esfuerzo que el campo en España, que el campo extremeño está realizando, pero que fundamentalmente con esta ley se hagan que las explotaciones agrícolas, que las explotaciones ganaderas sean rentables. En transición ecológica se ha aprobado la firma del convenio entre la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz para la creación conjunta del Consorcio Agencia Extremeña de la Energía y aprobación de los estatutos. Con la firma de este convenio, la asociación Agenes pasará ahora a ser el Consorcio Agenes. Y por último, y antes de darle paso, que por eso está hoy con nosotros, a la consejera de Educación y Empleo, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un paquete de ayudas muy importante por valor de 100 millones de euros para el empleo. Este Consejo de Gobierno, su objetivo prioritario es la creación de empleo. Desde que gobierna Guillermo Fernández Vara, y además Esther ha sido su consejera de Educación y Empleo desde el año 2015, en esta región hay 60.000 desempleados menos, hay 55.000 ocupados más. Esto es fundamental. Pero después de la pandemia, cuando digo después de la pandemia, después de los confinamientos, Extremadura tiene hoy 20.000 empleos más. Nosotros creemos que estamos o que podemos seguir creciendo en materia de empleo. Yo creo que ese es el objetivo fundamental del Gobierno de la Junta de Extremadura y además es lo que esperan los extremeños y las extremeñas de nosotros. Por eso hoy se aprueba este decreto de 100 millones de euros para empleo, fundamentalmente para la creación de empleo femenino y de empleo joven, para que cualquier extremeño o extremeña que quiera hacer un proyecto de vida en esta tierra lo pueda hacer. Y doy paso a mi compañera Esther para que desglose esos 5 decretos que en materia de educación y empleo se han aprobado hoy. Muchas gracias, Juan Antonio. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, tal como ha dicho el portavoz, el 2021 ha sido un año clave para la recuperación del empleo en nuestra región. Se ha recuperado el mercado de trabajo, pues que ha sido castigado especialmente por esta pandemia COVID-19, un año en el que se ha realizado un esfuerzo extraordinario por parte de nuestras empresas, por parte de los autónomos, por parte de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra tierra para superar este bache. Han sido clave y pieza fundamental y desde aquí nuestro agradecimiento y también reconocimiento desde todo este Gobierno a esa labor que han realizado para superar esta situación. Ahora bien, tenemos que tener muy presentes que estamos en un momento en el que debemos de seguir siendo prudentes y tener en cuenta que el COVID sigue representando un riesgo real tanto para la sociedad como para nuestra economía y que debemos seguir afianzando la recuperación del empleo de una forma equilibrada, sobre todo dirigiendo nuestros esfuerzos hacia los jóvenes, hacia las mujeres y, por supuesto, hacia los autónomos y pequeñas y medianas empresas extremeñas. Hay que tener en cuenta que los retos que teníamos planificados previos a esta crisis sanitaria se han acelerado, pues debido sobre todo también a esta evolución tecnológica que nos ha llevado que nos ha requerido la pandemia y también, por supuesto, al cambio climático. Estos son los objetivos del Fondo de Europa, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y esta es la espina dorsal que contiene este paquete de medidas que hoy traemos aquí, este paquete de medidas destinadas para el empleo en nuestra región. Y paso a detallarles el primer decreto, que es el que aprueba realmente las bases reguladoras y la convocatoria de los programas de empleo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bien, pues aquí agrupa la mayoría de los programas que desarrollan el componente 23 de este plan de recuperación, que son todos los relacionados con las políticas de empleo. Destacan principalmente 3 bloques con medidas que suman un total de 42 millones de euros. Mujeres, jóvenes
y colectivos vulnerables y micropymes. Empezamos por el colectivo de mujeres. Aquí hay que destacar que el bloque destinado al empleo femenino aprueba un programa que es de apoyo a mujeres en el ámbito rural, con una dotación de 7,2 millones de euros para 2.831 beneficiarios. Y van destinados a municipios menores de 5.000 habitantes. En este caso, el programa va a facilitar itinerarios individualizados y acciones asociadas a la inserción en el mundo laboral para las mujeres de nuestra región. Tengo que destacar que en el próximo Consejo de Gobierno está previsto también complementar un programa más destinado a las mujeres, también derivado de estos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que les informaremos más adelante. En cuanto a jóvenes, y como complemento a las políticas que venimos desarrollando desde nuestra consejería, sabéis y conocéis todos las políticas que conlleva el Plan de Empleo Joven, y como complemento a ello pues, ponemos en marcha 2 nuevos programas destinados a la población con titulación universitaria y también con formación profesional. En este caso, el programa Investigo, dotado con 9,1 millones de euros para 276 beneficiarios, que financia la contratación en torno a programas de investigación con una duración de 1 año. Y el segundo programa es el de primera experiencia profesional en administraciones públicas. Este programa está dotado con 6,4 millones de euros para 232 beneficiarios y financia la contratación por 1 año de jóvenes cualificados para adquirir esa experiencia profesional tanto en diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Ambos programas vienen definidos por el Estado y quiero pues, destacar aquí la similitud del enfoque del primer programa que les he nombrado, el programa Investigo, con nuestro programa de Tecnólogos e Innovación y Talento, que forma parte del Plan de Empleo Joven y que el Ministerio ha querido tomar como referencia, como modelo, para convertirlo en una política nacional. A estos programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia extremeño también se añade un proyecto piloto, que en este caso son fondos también del Mecanismo de Recuperación, pero derivados del SEPE, y nos ha seleccionado a Extremadura para trabajar conjuntamente con País Vasco y Valencia en un proyecto piloto para jóvenes dotado con 2 millones de euros para trabajar con 366 jóvenes en 2 medidas. 1 millón para el fomento de la contratación en parados de larga duración menores de 30 años, que, como sabéis, es un colectivo especialmente vulnerable, y también otro 1 millón de euros para el fomento de iniciativas emprendedoras en el ámbito rural. Y todo ello pues, con una metodología innovadora procedente de la Fundación Novia Salcedo, que está especializada además en la empleabilidad de los jóvenes. Voy a pasar ahora al apartado del tercer bloque, que serían los programas que van destinados a colectivos más vulnerables del mercado de trabajo y a una nueva política que queremos impulsar entre las micropymes extremeñas. En este caso, el primer programa, el Espiral, va a destinarse a fomentar el empleo de personas paradas de larga duración y personas también con discapacidad, que va a consistir en promover itinerarios personalizados y acciones asociadas a todo lo que tiene que ver con el empleo y la inserción, en coordinación también con los servicios sociales. En este caso, 5,4 millones de euros se van a destinar para promover esa inserción laboral de 480 parados de larga duración y 2,9 millones de euros a la inserción de 120 personas con discapacidad. Por otro lado, les destaco el programa de emprendimiento y microempresa, en el que se va a destinar 9,6 millones de euros para beneficiar a 2.503 empresas en una doble línea. Por un lado, recibirán una ayuda para el mantenimiento del empleo, puestas las condiciones sufridas derivadas de esta crisis sanitaria. Y, por otro lado, vamos a promover la elaboración de estrategias y planes de crecimiento asociados exclusivamente a recursos humanos. Nuestras empresas consideramos que necesitan ganar competitividad en los mercados actuales y todos sabemos que junto a la inversión tecnológica o de eficiencia energética, invertir hoy en día en recursos humanos capaces de transformar y adaptar su actividad pues es una clave para el presente y el futuro de las empresas
extremeña. Este enfoque es el que se va a trabajar en este programa y en el que se van a beneficiar 2.503 empresas extremeñas. Todo lo que le he contado hasta el momento pertenece a ese decreto con fondos relacionados del mecanismo de recuperación y resiliencia, y ahora les voy a detallar el decreto de escuelas profesionales duales, que bueno, ya conocen el modelo, pero en este caso irá destinado a 63 proyectos para toda la región, beneficiará a 1.485 personas con una dotación de 33,9 millones de euros. En este caso, respecto a la convocatoria anterior, hemos subido 600.000 euros para compensar la subida del salario mínimo interprofesional. Tengo que destacar que el modelo, el giro último que le dimos en este caso a este modelo, convirtiéndolo en dual, es una clave fundamental para la inserción laboral y para incrementar las oportunidades de empleo de los alumnos y las alumnas que participan en las escuelas profesionales. Y al igual que la convocatoria de este año, vamos a sumar 7 millones más para financiar las contrataciones de 6 meses en empresas pues de todos estos alumnos que participan. Paso ahora a detallarles el decreto de contratación indefinida, una política consolidada que ya conocen todos ustedes, y lo más destacado de esta convocatoria es que incrementamos 4 millones de euros más, de 18 millones de euros de la anterior convocatoria que acaba de finalizar a 22 en esta nueva que os estamos informando. En este caso, la subida obedece principalmente a una apuesta clara de este Gobierno por la calidad en el empleo, por la contratación indefinida, pero también tengo que destacar que ha habido una demanda sustancial, notable, de solicitudes en la anterior convocatoria, y con esto pues, pretendemos dar una mayor cobertura a la contratación indefinida. De hecho, quisiera compartir un dato con todos ustedes. En este caso, en los últimos 12 meses, la contratación indefinida en Extremadura ha aumentado en un 46% en Extremadura. En este caso son datos de noviembre del 2021, pero es un dato muy significativo. Y esto, pues evidentemente, nos ha llevado a tomar decisiones en esta política pues que mejore todavía mucho más esta línea. Por un lado, subimos la cuantía de esta convocatoria en 4 millones de euros, como les he dicho, y por otro, en la convocatoria del 2021, que acaba de finalizar, vamos a ampliar el crédito en 10 millones de euros para poder atender el gran número de solicitudes que hemos recibido. Estimamos que, bueno, pues de 3.500 solicitudes que le dábamos cobertura con los anteriores fondos, de esta forma podremos llegar aproximadamente a unas 5.000. Y es una noticia que nos parece también bastante importante. De igual modo, les informo que en esta convocatoria actual, en el caso de que no sean suficientes la ampliación de fondos que hemos hecho, pues tendremos la oportunidad de poder ampliarlos para dar la máxima cobertura. Y paso ahora también a informarles del convenio que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno con la Escuela de Organización Industrial por 1 millón de euros para parados de larga duración, sobre todo para formación de esos parados de larga duración que quieren emprender, ¿no? Emprender sobre modelos de negocio, de digitalización o nuevas profesiones. En este caso se van a beneficiar 510 personas. Y bueno, en definitiva, decirles que son un total de 100 millones de euros para políticas de empleo que va a permitir que en el 2022 pues, nuestro mercado de trabajo tenga un impulso extraordinario y además pueda seguir creciendo y alejarse de esta crisis sanitaria que tanto daño nos ha hecho. 100 millones de euros para beneficiar a 13.100 extremeños y extremeñas y, sobre todo, para apostar por las mujeres, por los jóvenes, por los parados de larga duración y las necesidades de las pequeñas y las medianas empresas. Ya les he dicho anteriormente, en los próximos días aprobaremos otras medidas para completar este paquete de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y, por último, me gustaría también hacer mención a las ayudas aprobadas al transporte, ayudas individualizadas al transporte escolar de comedores escolares, 1,5 millones de euros para 2.400 beneficiarios,
serán para becas, aquellos que cumplan, las familias que cumplan con los requisitos de renta, y están destinados a aquellos comedores escolares, a familias que están en comedores escolares que no gestiona la propia Consejería. 1,5 millones de euros, también lo hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Y con esto yo finalizo. Nuestras preguntas. Pasamos al turno de preguntas, por favor. Os pido que antes de hacer la pregunta os identifiquéis con vuestro nombre y vuestro medio, ¿vale? Muchas gracias. ¿Una pregunta? Lo que no sé es si los compañeros quieren encauzar ahora las primeras preguntas respecto a lo que hoy se ha abordado, porque mi pregunta va encaminada a otra historia relacionada con el Colegio Aceuchal. Como queréis, si queréis preguntar. ¿Sí? ¿La formulo ya entonces? Bueno, Javi Serrano de Televisión Española, todo esto. Por lo que sabemos... ¿Se me oye o no se me oye? No. A ver ahora, ¿sí? Se me oye, bien. Quería saber qué ha pasado en concreto con un colegio en Aceuchal, donde hoy se iba a proceder, como en todos los demás, a la vacunación pediátrica, y al parecer la incidencia ha sido preocupante. Queremos confirmar que efectivamente el colegio está cerrado y cuál es la situación actual, cuál es la radiografía de afectados y demás detalles. Gracias. Vale. Bien, pues en este caso han dado positivo, la última noticia que tengo es de 22 positivos, por tanto 8 aulas están cerradas. Se procede al cierre del colegio, como no podía ser de otro modo, y se aplaza la vacunación pues, para cuando pasen la cuarentena y todo este proceso sin ningún problema. No hay problema ninguno porque posteriormente pues, se reincorporarán al proceso de vacunación una vez que pase la cuarentena y que Sanidad nos diga que deben hacerlo, ¿vale? Tranquilidad total y absoluta en ese sentido. Sí, claro, ¿por qué no? A no ser que Sanidad nos diga lo contrario, esos son los planes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Relativo a la vacunación de los menores de 5 a 11 años, ya han mostrado los datos, pero hay algunas denuncias, ¿no?, por parte de algunos centros educativos sobre el protocolo que se está llevando. En concreto, señalan en algunos centros, y así lo han remitido tanto a la Consejería, a la suya, a la Consejería de Educación, como a Sanidad, que se están vulnerando algunos derechos, como por ejemplo que las familias puedan acompañar a unos menores en ese proceso de la vacunación, algo que no se les está permitiendo, y también que se vulnera el derecho a la confidencialidad del historial clínico de un paciente. Y, por lo tanto, algo que se está haciendo a la vista de todo el mundo, se está vulnerando ese derecho a la confidencialidad. ¿Qué tiene que decir la Junta? Gracias. La Junta muestra su máximo respeto, pero lo acabo de decir, Fabián, el mejor ejemplo de la vacunación pediátrica es que el 95% de media de los padres y de las madres han firmado la autorización para que sus hijos y para que sus hijas se puedan vacunar en los próximos días en los colegios de Extremadura. Yo creo que eso es un ejemplo de que los padres y las madres confían en el sistema público, igual que confiaron los adultos en su día. Hay que respetar las opiniones, estamos en un país libre y hay que respetar, como digo, todas las opiniones, pero mayoritariamente, con un 95%, los padres y las madres van a vacunar en los próximos días a sus hijos, y eso significa que hay plena confianza en cómo se ha establecido el sistema de vacunación en Extremadura para los niños y para las niñas. Ahora, sí. Buenas tardes, Sandra Hernández, de Canal Extremadura Televisión. Relacionado también con lo que decía el compañero Fabián, también ha surgido una polémica con los padres porque quieren acompañar, sobre todo a los menores, la vacunación de sus hijos. No sé si eso será posible o se plantea sobre todo para los más pequeños. Vamos a ver. Si ponemos el foco en una polémica, no estamos entonces hablando del hito histórico que hoy se está produciendo. Y es que hay 5.000 niños y niñas que se van a vacunar. Y yo de verdad creo que vosotros, los medios de comunicación, sois fundamentales en ese aspecto. Porque la mayor incidencia ahora mismo de transmisión del virus
desgraciadamente precisamente se está dando en niños. Entonces yo creo que, lejos de apartarnos de polémicas, que como le he dicho a Fabián, hay que respetar todas las opiniones, creo que debemos centrarnos en que sea un éxito en los próximos días que haya 30.000 niños vacunados antes del día 22 o el día 22 de diciembre en Extremadura. Yo creo que las polémicas están muy bien, pero la ciudadanía quiere certezas, y la certeza es que la vacunación hoy ha empezado en Extremadura y mayoritariamente está siendo bien aceptada, y que hay unos padres y unas madres a los que les vuelvo a decir, a los que les vuelvo a reiterar el agradecimiento por parte de la Junta de Extremadura, porque mayoritariamente van a llevar a sus hijos y a sus hijas a la vacunación. Fabián Vázquez, de la cadena COPE, de nuevo. Precisamente, bueno, les están escuchando algunas de esas personas que ya han reclamado eso, tanto a la Consejería de Educación como a la Consejería de Sanidad, y de hecho me están enviando ahora mismo publicaciones que, por ejemplo, señalan que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado marcha atrás y finalmente las familias iban a poder acompañar a esos menores. También me están pasando otro que ocurre lo mismo en concreto, el diario Las Provincias. Repito, ¿la Junta de Extremadura se plantea que las familias puedan acompañar a los menores? Extremadura estableció Educación y Sanidad su protocolo, y ahora mismo lo que se plantea la Junta de Extremadura es que el día 22 de diciembre los 30.000 niños, las 30.000 dosis que hay, vacunen a esos 30.000 niños y a esas 30.000 niñas. Yo creo que el protocolo que hay en Extremadura va a funcionar correctamente, porque son los profesionales del sistema sanitario los que van a vacunar a los niños. ¿Y quién ha estado en esta pandemia protegiéndonos? El sistema sanitario de salud pública de Extremadura, que son los que van a vacunar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y de nuevo, Fabián, te repito, todo nuestro respeto, como no puede ser de otra manera, a la gente que tenga opiniones contrarias o que no estén de acuerdo, porque esa es la libertad y es la opción de crítica. Pero mayoritariamente yo creo que en los próximos días vamos a ver cómo nuestros niños y nuestras niñas, pues el 30.000 se van a vacunar, y sobre todo esto va a provocar que esa transmisión que se está produciendo ahora mismo en la infancia del virus, pues veamos cómo en las próximas semanas se va cortando, que esto es lo fundamental. ¿Más preguntas? Sobre los niños con educaciones especiales, también los padres les pueden acompañar en ese caso. ¿Tienen datos de los que se han vacunado hoy? No, todavía no. No, como bien dices, los padres sí pueden acompañar en esos casos excepcionales, pero no tengo el dato para poderos decir cuántos de esos centros educativos hay con necesidades educativas especiales. Para la consejera, esta mañana ha habido una protesta de educadores sociales frente a la Asamblea de Extremadura para pedir que sean ellos los que ejerzan esa labor del coordinador del bienestar. No sé si ha podido hablar con ellos o la respuesta de la Junta, si ya tienen decidido qué profesional va a ejercer esa función. No, nosotros no tenemos decidido qué profesional va a ejercer esa función, principalmente porque es el Ministerio de Educación y de Asuntos Sociales el que tienen que marcar los perfiles, y de hecho desde nuestra consejería hemos pedido un grupo de trabajo para trabajar con el Ministerio y que puedan definir qué tipo de perfiles son los que van a ocupar este puesto, ¿no? Sabéis que viene recogido en la Ley Orgánica y también en la Ley de Infancia, y está todavía en un proceso que no nos podemos pronunciar aún sin saber qué es lo que va a establecer el propio Ministerio. Tranquilidad, y cuando llegue el momento pues ya se verá. Son buenos profesionales, yo defiendo a todos los profesionales de la enseñanza, en este caso en Extremadura, y yo lo único que les pido es paciencia y que esperen a saber cuál es la decisión, ¿no? ¿Más preguntas? Muy bien. Venga, la última solo. Si ha habido alguna incidencia más en algún otro colegio sobre la vacunación pediátrica, aparte del que ha comentado el compañero de Aceuchal. ¿Cómo? ¿Alguna incidencia en algún otro colegio? Justamente antes de entrar en la rueda de prensa, hasta ese momento no tenía ninguna incidencia más. No sé si ha ocurrido algo, pero de momento nada significativo. Y he hablado con el secretario general hace muy poquito, o sea que de momento nada.
Pues muchas gracias. Muy bien, muchísimas Gracias a gracias. Buen vosotros. día.